través de los diferentes domingos que hemos tenido, hemos explorado diversos mensajes de la palabra en nuestra iglesia. Y el domingo pasado, por ejemplo, por intermedio del pastor Torres, reflexionamos sobre el concepto, o se reflexionó aquí sobre el concepto de iglesia, que a menudo se interpreta como un lugar físico, un edificio. Escuchamos aquí que la palabra iglesia proviene del término griego eclesia, que significa asamblea o convocatoria, y pues que desde el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de tales asambleas, especialmente entre el pueblo de Israel, donde a los ancianos, que desempeñaban un papel vital en la toma de decisiones y la gobernanza de la comunidad, eran conocidos como los ancianos de Israel o ancianos de la comunidad. Yo les invito a que en casa puedan leer porciones del Antiguo Testamento, algunas que el pastor ya proporcionó el domingo pasado, en donde tenemos referencia de estas asambleas, por ejemplo en Éxodo 3, Deuteronomio 21, en Ruth 4, y hay un pasaje muy especial que es de mucho interés para mí, cuando por primera vez tuve la oportunidad de verlo, y es como Dios, en Números 11, 16 al 17, para que los que toman apuntes, cómo Dios ordenó a Moisés a que reuniera 70 ancianos de Israel en la tienda de reunión, y le dice que Él va a descender y que dará a estos ancianos una porción del Espíritu que está sobre Él, es decir, Moisés, para ayudar en la dirección del pueblo. Él pone del Espíritu que está en Moisés para que estos ancianos que Él iba a seleccionar le ayudaran en la gobernanza de la comunidad, para que Moisés no tuviera esa carga solo. Y es de mucho interés. Hay otros pasajes en donde a estos ancianos se les daba la responsabilidad de juicio, de juzgar en la comunidad y decidir sobre algunos asuntos. Y no es el único caso en donde Dios interviene con estos ancianos, por ejemplo, también para esa obra que tuvo que llevar a cabo Moisés en la liberación de su pueblo de Egipto. También se seleccionaron ancianos y estos también ayudaron en la causa de Moisés. Dios le dijo a Moisés: has hablado conmigo, manifiéstales y ellos oirán tu voz. Es decir, eso iba a ir con poder. Ellos no iban a dudar de lo que Moisés le estaba diciendo, porque Dios le estaba diciendo: ellos oirán tu voz. Muy bien, sin embargo, hermanos, la iglesia, hoy hemos visto un himno esta mañana, la iglesia de Cristo. La iglesia como un cuerpo de creyentes en Cristo, como la conocemos, se cimenta en eventos fundamentales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en diversos eventos, pero destaca aquel del día de Pentecostés, que está relatado en Hechos 2, ese momento crucial donde el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, capacitándolos con poder y autoridad para proclamar el Evangelio. Luego, bajo la predicación de Pedro en ese lugar, muchas personas creyeron en Jesucristo, lo que marcó el inicio de la expansión de la iglesia. A partir de ese momento, hermanos, los seguidores de Jesús se reunieron, compartieron el Evangelio y establecieron comunidades de creyentes en todo el mundo, sentando así los cimientos de la iglesia cristiana como hoy día la conocemos. Ahora, hermanos, el punto al que queremos llegar con esta introducción que hemos iniciado mencionando el concepto de asamblea para la iglesia, es que la raíz de su significado no está en un lugar físico, como ya hemos dicho, un edificio, ni siquiera en casas donde se reunían estas congregaciones en aquella época, sino que su raíz está en personas, una asamblea de personas. La iglesia la conforman personas, y recuerdo que el pastor mencionaba aquella frase muy utilizada por la iglesia católica: la iglesia eres tú, y él manifestaba que estaba de algún sentido de acuerdo con eso, porque es así, la iglesia está conformada por personas. Nosotros estamos unidos por un mismo espíritu, formando un cuerpo de creyentes con Cristo como cabeza. Y como cuerpo nosotros enfrentamos desafíos propios de nuestra naturaleza humana. Si un miembro de nosotros se ve afectado, todo el cuerpo
debe sentir las consecuencias. Si un miembro del cuerpo está afectado, todo el cuerpo resentirá esas consecuencias. Hemos dicho en alguna otra ocasión que la salud espiritual de la iglesia es aquella del más débil de los hermanos que se congregan en ella. El más débil de los hermanos, su salud espiritual, esa es la salud espiritual de esa iglesia. Como un cuerpo todos debemos estar unidos, apoyándonos y manteniéndonos en salud, preocupándonos unos por otros, apoyando al hermano débil, apoyando al hermano que tenga algún problema espiritual. La salud espiritual de nuestra iglesia local depende de la de cada miembro y debemos cuidarnos mutuamente para cumplir eficazmente nuestra misión y representar al reino en este mundo. A menudo, hermanos, nosotros nos preocupamos por las necesidades físicas y materiales de nuestros hermanos. Pedimos siempre por la sanidad, por el tema económico, y eso está bien. Eso está bien. Pero debemos prestar igual atención a la salud espiritual de cada hermano de la congregación. Aunque a veces nosotros tememos entrometernos en la vida personal de los demás, es esencial velar por la integridad espiritual de nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de Pablo en las epístolas. Para Pablo, como ustedes muy bien sabrán, era vital la salud espiritual de las iglesias y por eso escribía cartas como las que nos ocupa el mensaje de hoy, que es el 1 Corintios. Teniendo en cuenta que la salud espiritual de cada miembro es esencial para nuestra iglesia y considerando que las pruebas y las tentaciones del enemigo son una constante acechanza en nuestras vidas, el mensaje de hoy, hermanos, invita a reflexionar sobre lo siguiente. 1. ¿Qué ayuda tenemos de parte de Dios para no caer ante las pruebas y tentaciones del enemigo? ¿Cómo debemos cuidarnos unos a otros para permanecer como un cuerpo saludable espiritualmente? ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy en día al respecto? Yo les invito a que a lo largo de este mensaje reflexionen en estos 3 puntos y encontremos las respuestas que el Señor nos dé a través de su palabra que sea expresada en este lugar. Yo les invito entonces a que me acompañen en la lectura del pasaje que vamos a tener para el mensaje. Puntualmente hemos indicado que el pasaje está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Sin embargo, yo voy a leer, para dar contexto, desde el capítulo 10 hasta el 12, y luego todos juntos me acompañan a la lectura del versículo 13. Así que yo les invito en reverencia a la palabra de Dios a que de pie me sigan en la lectura de 1 Corintios 10 del 1 al 12, y luego todos juntos leemos 1 Corintios 10, 13 que está en la pantalla. Yo voy a leer entonces 1 Corintios 10 del 1 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron nuevamente como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo 13 todos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es tuya, Señor. Y en este momento en especial ponemos delante de ti, Señor, este espacio de tiempo que apartamos para escuchar tu palabra, para escuchar ese mensaje que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros y las familias aquí representadas, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón dispuesto a recibirla, a aprovecharla, Señor, que sea fibra espiritual para nosotros y que nosotros podamos al salir de aquí proclamarla por el progreso del Evangelio, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos unánimes en un mismo espíritu como iglesia en la celebración de este aniversario, pudiendo fortalecernos cada uno recibiendo de tu palabra, Señor. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, por los siglos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Y todo esto pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Para dar entonces algo más del contexto que hemos leído en la porción, como hemos dicho, es basada principalmente en 1 Corintios 10:13, pero hemos leído desde el versículo 1 para dar algo de contexto. Entonces nos estamos enfocando esta mañana en 1 Corintios. Y empiezo con lo que escuché una vez decir a un joven pastor. Él decía, si tienes un problema con la iglesia a la que asistes y crees que está pasando por muchas circunstancias difíciles, solo lee 1 Corintios y te sentirás mucho mejor acerca de la iglesia en la que estás. Este es una epístola, una carta que tiene mucha de esa esencia pastoral de Pablo, sobre todo si nosotros nos ponemos como aquellos que recibieron en aquella época ese mensaje, y podemos ver que el mensaje aplica para hoy en día con toda normalidad. Corinto, hermanos, era una ciudad portuaria en la antigua Grecia, conocida por su diversidad cultural y religiosa. Como sabemos, Grecia era, en aquella época, era un mundo colosal, había mucho tránsito por aquel lugar, una cultura increíble, grande, era conocida por su diversidad cultural y religiosa. Como hemos dicho, la iglesia en Corinto estaba compuesta en su mayoría por convertidos de origen gentil, y muchos de ellos estaban, antes de venir a Cristo, estaban involucrados en prácticas paganas antes de esa conversión al cristianismo. La ciudad estaba influenciada por una gran variedad de religiones y filosofías, lo que planteaba desafíos para los creyentes corintios al tratar de vivir una vida cristiana en medio de un entorno diverso como el de la época. Allí había problemas de inmoralidad sexual, había problemas doctrinales, había divisiones, había una serie de problemas muy difíciles de bregar. Y es por esta razón que Pablo, celoso de la salud espiritual de las iglesias, escribe esta epístola. Pablo escribió esta primera carta con el propósito de abordar estos múltiples problemas y divisiones que le afectaban. En los primeros 5 versículos que leí como contexto, el apóstol le recuerda a los corintios la posición privilegiada de los primeros padres como el pueblo de Dios. No obstante, en el versículo 5, Pablo hace una observación impactante al afirmarle que la mayoría de ellos no logró satisfacer a Dios y pereció en el desierto debido a su pecado. Increíble. Hoy en día nosotros quizás, yo he escuchado a gente incluso decir, si en estos tiempos Dios nos hablara como hablaba en aquella época, muchos creerían. Los judíos, hermanos, escucharon
directamente la voz de trueno de Dios, vieron cómo Él les preservó en el desierto, vieron sus prodigios en el desierto, pero eran idólatras. Escogían a deidades antes que a Dios, que el que les proveía. ¿Quién dice que hoy en día sería diferente? A pesar de su condición, hermanos, especial, como la nación escogida por Dios, la falta de obediencia de la mayoría de los judíos llevó a la insatisfacción de Dios y por eso perecieron en el desierto. Luego, hermanos, en los versículos de 6 al 11 se enumeran ejemplos de pecados cometidos. Hay 4 de ellos en particular en la lista para que los corintios consideraran de esta carta de Pablo: la idolatría, la inmoralidad sexual, cuestionar a Dios y quejarse o murmurar. Y aquí me detengo, hermanos, porque muchas veces nosotros, cuando consideramos los pecados y vemos mucho la gravedad de un pecado, como por ejemplo la inmoralidad sexual, la idolatría, no necesariamente que adoremos un becerro, pero todo lo que tú pongas delante de Dios es idolatría. Y muchos de estos pecados graves, pero pasamos con mucha ligereza un pecado que es muy aborrecido por Dios: la queja, la murmuración. Lo pasamos muy por alto, muy sucinto. Nos quejamos, hasta cuestionamos a Dios. Nos quejamos de lo que tenemos, sabiendo que lo que tenemos por Él lo tenemos. Mucho cuidado con eso, hermano. Y no lo digo yo. Vea el carácter de Dios con respecto a este pecado en el pueblo de Israel en la palabra y vea cómo reaccionaba Dios ante eso. Yo ahora me atrevería a decir que todos nosotros aquí probablemente hemos caído en uno o más de estos pecados en algún momento. Antes de mencionar estos pecados, fíjense que en el versículo 6 él emite una advertencia. Pablo dice: estas cosas sucedieron y fueron registradas para que veas en qué cayeron, para que no hagas lo mismo. No lo dice textualmente, dice fueron un ejemplo para que... Y eso precisamente para que ellos pudieran ver en qué cayeron los padres de la iglesia cristiana, inicialmente a través de los judíos, los antepasados del cristianismo. Y lo hace para que ellos no caigan en lo mismo. Y eso es extenso a nosotros hoy en día. Esa palabra que Pablo le pasa a los corintios diciendo: todas estas cosas te las digo y las tenemos registradas, y está registrada la palabra, para que no caigas en lo mismo. Luego dice en el versículo 12: por tanto, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. En otras palabras, hermano, no te vuelvas arrogante, no te vuelvas engreído solo porque eres el pueblo elegido de Dios a través de Cristo. Esa es la iglesia. Los judíos es el pueblo elegido de Dios. La iglesia es el pueblo elegido de Dios a través de Jesucristo. Los judíos también eran el pueblo elegido de Dios y cayeron en estos pecados. Tú también puedes caer. Finalmente venimos al versículo 13, que es el que estamos utilizando de base esta mañana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Luego de conocer, hermanos, esta realidad del pueblo judío en aquella época, considero importante venir entonces al siguiente punto. Que dice, y lo tenemos en pantalla en el bosquejo para que también los que gustan de anotar, dice, vamos a avanzar en la primera porción que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La realidad de la tentación y del pecado. Al explorar este pasaje en 1 Corintios 10:13 nos encontramos primero con la realidad de la tentación y el pecado. Esa porción que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice mucho, hermano.
nos muestra claramente que la tentación es una parte propia de la experiencia humana. No importa quiénes nosotros seamos ni cuánto creamos en Dios, todos enfrentamos momentos en los que somos tentados a alejarnos del camino correcto. Hay dos maneras en que el hombre se pierde: por su corrupción interior o porque se desvíe del camino. En este punto, hermanos, es importante observar que la palabra utilizada aquí, en esa porción, como tentación, puede significar tentación al pecado o simplemente una prueba. Por ejemplo, en pasajes como Santiago 1, 2 al 3, lo pueden ver en casa, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra traducida prueba ahí es la misma que se está traduciendo acá en esta porción como tentación. Sin embargo, hermanos, por el contexto del pasaje que nosotros estamos viendo esta mañana, sabemos que se está aquí hablando específicamente de la tentación al pecado y no de diversas pruebas. Es importante entender que la tentación, hermanos, no es algo aislado o ajeno a nosotros. No por el hecho que somos el pueblo escogido por Dios a través de Cristo, estamos aislados de eso. Vivimos aún en la presencia del pecado. En realidad, hermanos, estas surgen de nuestros propios deseos y debilidades. Eso está en la palabra. Si bien es cierto, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, todavía puede influir porque estamos en una naturaleza impura en esta carne. La tentación y el pecado, hermanos, son manifestaciones de las luchas internas que todos experimentamos como seres humanos. Comprender esta realidad siempre es el primer paso para abordar de manera efectiva los desafíos espirituales que nosotros sufrimos cada mañana. Si usted está anuente a esto día a día, es el primer pasito para usted poder abordar de una manera efectiva ese desafío espiritual de lo que le acecha día a día. Por otro lado, hermanos, este punto también no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nos afirma que las tentaciones que enfrentamos en la vida no son sobrenaturales ni exclusivas. En otras palabras, nadie es tentado de una manera tan extraordinaria que le sea imposible resistir. Es que fue imposible, eso Satanás vino de Satanás. Caí y entra inmediatamente la justificación. A menudo, cuando nos encontramos ante tentaciones, tendemos a pensar que nuestras circunstancias son únicas. Creemos que nadie más puede comprender lo que estamos experimentando. Empieza la justificación. Sin embargo, eso no es cierto y es lo que dice aquí. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nuestras tentaciones, por más intensas que puedan ser, son compartidas por millones en la humanidad. En algunos casos pueden ser más intensos y menos en otros, pero no son excepcionales o anormales. Las tentaciones que nosotros enfrentamos, tanto como tú como yo, hermano, son similares a las de millones de creyentes en todo el mundo. No son únicas ni exclusivas. A veces tendemos a pensar que nosotros somos únicos, exclusivos, especiales, y que solo a nosotros nos pasan estas cosas. Incluso usted puede verlo cuando de pronto presentamos una situación, un testimonio. Incluso uno puede ver alguna luz de eso y pensar que pues de pronto no hubo. Y de hecho yo he escuchado de testimonios pastorales en cuanto a situaciones que han recibido, y hay personas que de alguna manera tienen un concepto de ellos del que jamás ellos deberían estar confiados. Nadie se conoce a sí mismo a totalidad. Podemos estar seguros, hermanos, que otros han enfrentado las mismas tentaciones y seguramente muchos de ellos han resistido con éxito. Por lo tanto, no debemos pensar que una tentación es insuperable o está más allá de nuestras capacidades. Estas tentaciones son comunes a la condición humana caída. Adicionalmente, hermanos, esta porción de la palabra también nos lleva a reconocer que nuestro pecado es inexcusable, no hay excusa. Y por tres razones fundamentales. Uno, se nos ha dado
por ejemplo, en Santiago, el proceso para reconocer cómo la tentación puede conducir al pecado. En la misma palabra tenemos esa guía. Tenemos también en la palabra, en segundo lugar, el ejemplo de aquellos que han cedido al pecado antes que nosotros. En la palabra tenemos referencia de aquellos que han cedido ante nosotros ante los mismos pecados que nosotros padecemos, tentaciones que nosotros padecemos. En tercer lugar, nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y ver personas en nuestras vidas o cercanas a nuestras vidas que no han dicho no a la tentación y han sufrido las consecuencias, y tú puedes ver las consecuencias e incluso tú puedes recibir el impacto de las consecuencias. Como hemos dicho, hermano, la salud espiritual de algún miembro, si se ve afectada, créame, la congregación la resiente. A menudo, hermano, cometemos el error de creer que nos conocemos, como había dicho hace un momento, completamente. Pensamos que somos inmunes a ciertos pecados y eso es arriesgado. Esa confianza excesiva en nuestra comprensión de nosotros mismos puede llevarnos a la arrogancia. Dice Proverbios 16:18. La arrogancia les invito a que vean la cita. Pensé que tenía la cita aquí, pero no es, me equivoqué, la cita acá. Les invito a que lean la cita de Proverbios 16:18 con lo que trata acerca de la arrogancia. Es muy importante reconocer que la restricción divina es lo que a menudo nos impide a nosotros cometer ciertos pecados, y nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Ser parte del pueblo de Dios, hermanos, a través de Cristo no nos exime de cometer pecados graves, por lo que tenemos que mantener siempre la humildad y reconocer nuestra capacidad para el pecado sin usar las circunstancias como excusa. Hermanos, hay pecados que jamás nosotros pensaríamos en caer, pero la única razón por la que no hemos caído ya es por la restricción de la mano de Dios. Por gracia. No se confíe, hermano. Las tentaciones son inevitables en la vida, pero no estamos indefensos, hermano. Dios es fiel y promete ayudarnos a resistirlas. Luego de reconocer, hermanos, la realidad de la tentación y el pecado, ahora exploraremos cómo Dios nos extiende su ayuda, capacitándonos para resistir. En esta segunda porción de 1 Corintios 10:13, que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En esta segunda parte de 1 Corintios 10:13 se nos revela que Dios, además de ser fiel, al evitar que enfrentemos tentaciones abrumadoras, nos concede la capacidad de resistirlas. En tiempos de tentación podemos confiar en su fortaleza y en su guía para mantenernos firmes en nuestra fe. Este pasaje afirma que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras posibilidades de resistir, pero esta confianza se fundamenta en su fidelidad más que en nuestras fuerzas. Fíjese que comienza con la declaración: pero Dios es fiel. Y esa frase es profunda, debe ser profundamente reconfortante para nosotros. La seguridad de recibir la ayuda divina en medio de nuestras circunstancias y tentaciones no se basa, hermanos, en nuestra naturaleza, sino en la de Dios. La Biblia no nos proporciona ejemplos de personas que, con la asistencia de Dios, pudieron resistir a la tentación. Por ejemplo, en Hebreos 2:18 nos muestra que Jesús mismo puede socorrer a los que son tentados también. Santiago 4:7 nos exhorta a someternos a Dios y resistir al diablo, y así de esta manera Él huirá de nosotros. Estos pasajes ilustran que con la ayuda de Dios, hermanos, nosotros podemos superar las tentaciones y mantenernos fieles a nuestra fe. Hermanos, en el Señor Jesucristo nosotros tenemos el modelo por excelencia para resistir las tentaciones al enemigo. Cristo venció la tentación de Satanás a través de varios medios poderosos. Primero utilizó la palabra de Dios como su principal defensa. Esto lo podemos ver en el relato de la tentación del desierto. Usted lo puede ubicar en Mateo 4:1 al 11.
Cada vez que Satanás le presentó una tentación, Jesús respondió citando las Escrituras. Él afirmó firmemente su compromiso con la voluntad de Dios y rechazó las sugerencias de Satanás al basarse en la verdad revelada de la palabra de Dios. Además de usar la palabra de Dios como su arma principal, hermanos, y en lo que tenemos nosotros ejemplo del modelo de Cristo para vencer las tentaciones, Jesús también mantuvo una comunicación constante con el Padre a través de la oración. Antes de enfrentar la tentación en el desierto, Él pasó 40 días en ayuno y en comunión con Dios. Si bien es cierto, estaba débil físicamente, espiritualmente tenía poder. Esta conexión espiritual fortaleció su resistencia y le permitió permanecer centrado en la voluntad divina, antes que en la mentira de Satanás. Otro aspecto crucial de cómo Jesús venció la tentación fue su firme determinación de obedecer a Dios, sobre todo, y su enfoque en el servicio a los demás. En lugar de ceder ante el atractivo deseo egoísta o poder temporal, Él optó por priorizar el cumplimiento de la misión espiritual que le había sido encomendada por el Padre. En resumen, hermano, Cristo resistió la tentación del enemigo mediante el uso de la palabra, la oración constante, un compromiso inquebrantable con la voluntad del Padre y el sacrificio en servicio de los demás. Su ejemplo, hermano, nos enseña que al seguir sus pasos y aferrarnos a la palabra de Dios podemos resistir también las tentaciones y permanecer fieles en medio de estas difíciles pruebas, hermano. Si bien es cierto, esta porción, como hemos dicho, tiene un contexto hacia la tentación al pecado, hablemos brevemente en cuanto a las pruebas y tribulaciones que no están directamente relacionadas con nuestro pecado o pecados que hayamos nosotros cometido. Pueden ocurrir estas pruebas por simplemente consecuencia de vivir en un mundo caído. Por ejemplo, no creo que ese aguijón de Pablo haya sido por un pecado personal. Sin embargo, él oraba porque éste le fuera retirado y precisamente porque él sentía que esto era un obstáculo quizás para el desarrollo de su obra, pero al contrario, en la sabiduría y en el poder de Dios, él dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él entendió que ese era el medio, de allí venía el poder. La tentación busca llevarnos al pecado, hermanos, mientras que la prueba tiene como objetivo fortalecer nuestra fe y relación con Dios en Cristo. El enfoque central de la fe cristiana, la que nosotros confesamos, radica en mirar a Cristo, quien es la fuente de salvación, paz, fortaleza, esperanza, propósito, todo. Dios siempre dirige nuestras vidas de manera que nos impulse a mirar a Cristo, ya que ese es su propósito fundamental. Y en este punto, hermanos, quiero resaltar: nada de lo que nosotros recibamos del favor de Dios a nosotros es recibido sin la intermediación de Cristo. No hay otro intermediario. Todo lo que nosotros recibimos, la bendición de Dios, su gracia, todas sus bendiciones, su poder comunicado a nosotros, todas esas características comunicables de Dios a nosotros, su amor, todo es a través de Cristo. No hay otro mediador, no hay un puente para recibir algo de Dios, es a través de Cristo. Inclusive su amor, Dios ama a Cristo y nos ama en Cristo. Aquel que no está en Cristo está preparado, aquel que no está en Cristo está preparado para la ira de Dios. Nos ama en Cristo. No hay otra mediación. Cristo y su iglesia uno son. Nos ama en Cristo. Y de igual manera, ese amor que Él derramó en nosotros, cuando nosotros comunicamos ese amor que se derramó en nuestros corazones, como dice la palabra, hacia un hermano,
tampoco lo hacemos directamente, la hacemos en Cristo. Si usted se lastima una mano y la otra quiere cuidarla, para hacerlo no lo hace directamente. Hay una orden que va a la cabeza y que ordena ese cuidado. La cabeza es Cristo. Nosotros amamos a nuestro hermano con el amor que fue derramado en nuestros corazones en Cristo. Tiene que pasar por Cristo. Hermanos, entonces, pasajes como Romanos 5, Santiago 1, nos enseña que a través de las dificultades, Dios nos moldea y fortalece, independientemente de lo dolorosas que sean estas pruebas. Podemos confiar en que tienen un propósito divino. Además, hermanos, el sufrimiento nos permite medir la fortaleza de nuestra fe e identificarnos con Cristo. Como decimos, hay pruebas que no vienen directamente por un pecado que nosotros hayamos podido cometer. Simplemente es porque vivimos en medio de un mundo caído. Pero hermanos, aún así esta prueba es gloriosa para nosotros porque nos identifica con Cristo. ¿Por qué padeció Cristo? Por pecados que no eran suyos. Muchas veces nos identificamos o tenemos muy presente nuestra identificación con Cristo en la resurrección para vida eterna, pero recuerde que también con Él fuimos juntamente crucificados. No hay mayor honor que padecer el sufrimiento que Cristo padeció, y esta, a través de las pruebas, es una manera. Sufrimos por la condición caída por pecados que no son nuestros. Sin embargo, la diferencia de esto con la tentación del pecado es que este tiene un propósito divino. Ahora surge la pregunta entonces, estas escrituras nos muestran los propósitos, el propósito de la prueba, pero Dios realmente nos da más de lo que podemos manejar. La respuesta sería sí y no. Él realmente nos dará más de lo que podemos manejar en nuestra propia fuerza, pero nunca nos dará más de lo que podamos manejar en sus fuerzas. Obviamente nuestras fuerzas no podemos nosotros soportar. Si así fuera, ¿de qué valdría el sacrificio de Cristo? Es en sus fuerzas, en Él. ¿En qué tendríamos nuestra dependencia? ¿En quién tendríamos nuestra dependencia? Esa es al menos la parte de la promesa que la tenemos en Filipenses 4:13 y que muchas veces la utilizamos no en el contexto en que debe usarse. Cuando en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces usamos ese pasaje para alentar a alguien que se atreva a hacer algo porque en Cristo lo puede hacer. Sin embargo, lo que quiere decir este pasaje es que todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Ese pasaje tú lo usas para fortalecer a alguien que ya está sumergido en una difícil prueba. El contexto adecuado, no importa por lo que nosotros estemos pasando, cualquiera que sea la circunstancia de la vida, podemos estar contentos. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos tener contentamiento y alegría a través de la fuerza de Cristo. Así que al menos eso es parte de la promesa de Filipenses, que Dios puede ponernos en situaciones en las que en nuestras propias fuerzas no podemos lidiar o manejar, pero precisamente nos alegramos porque sí en las de Cristo en quien estamos. Él nos da fuerza, hermanos, y Él sabe que nosotros, como su cuerpo, tenemos un propósito divino detrás de ello. Finalmente, hermanos, después de considerar nuestra capacidad para resistir que radica en Cristo, ahora nos enfocamos en la promesa divina de proporcionarnos una salida en medio de la tentación. Dice la última porción de 1 Corintios: sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Dice la porción completa: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que con la tentación también proveerá la salida para que podáis soportar. Así que soportas la tentación, hermanos, encontrando la salida. La salida, hermanos, esa es otra cosa. A menudo y muy a menudo la veremos como no conveniente. Puede que incluso duela, puede que no sea divertida, puede ser vergonzosa, pero siempre hay una salida. Nadie puede decir nunca, no tenía elección, no había forma de que no pecara en esa situación. Siempre hay salida, está en la promesa. Yo te pregunto ahora, hermano, ¿cuál tú crees que fue la diferencia entre la situación de José con la esposa de Potifar y la de David con Betsabé? José buscó la salida, mientras que David no. La salida de José no fue la más cómoda. Corrió sin ropa. Fue encarcelado injustamente. Exacto. A pesar de las dificultades que enfrentó, José mantuvo su integridad y finalmente, a través de las circunstancias, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto. Por otro lado, David, en lugar de resistir la tentación, se dejó llevar por el deseo y se involucró en una relación adúltera con Betsabé. Las consecuencias las conocemos, fueron muy graves y tuvo un impacto muy negativo en su vida y en su reino. Esa historia nos sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la integridad y resistir a la tentación con las herramientas de las que hemos hablado, mirando también a Cristo, ya que las decisiones que nosotros tomamos pueden tener consecuencias significativas en nuestras vidas y en la de otros. Por eso, no solo las nuestras, somos un cuerpo, podemos herir a otros. Gracias a la fidelidad de Dios, hermanos, siempre se nos brinda una vía de escape a nuestras tentaciones. En el texto original se usa un artículo definido, o sea que dice, proveerá una salida. En el original se menciona la salida, lo que implica que para cada desafío específico Dios proporciona una vía para salir al menos. Ahora, escape. Bueno, ¿verdad? Es casi literal también la salida. A veces escapar como José. Ahora, hermanos, las tentaciones en nuestra naturaleza son fuertes, pueden acapararnos. En nuestras fuerzas no podemos. Pero sí hay una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Buscar la salida. La salida está provista, pero es nuestra responsabilidad buscarla. Nos sorprenderá saber que hay muchos que se dieron a la tentación anuentes de la salida, que les fue provista. Recuerda, hermano, que la oración y la confianza en que Dios responderá a nuestras oraciones son esenciales, siempre que estés en línea con su voluntad. Y una vez más, comento, cuando hablamos con Dios, lo que buscamos siempre también, aparte de esa intimidad con Él, es alinear mi voluntad a la de Él. Siempre que converso con Dios, esto está en mi voluntad, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Muéstrame, guíame. Tal como lo hizo Jesús en Getsemaní. Alineamos nuestra voluntad a la de Él en la oración. Aparte de otras cosas que podemos hacer en la oración, dar gracias y demás. Pero la herramienta para esta circunstancia en la oración es alinear mi voluntad a la de Él. Y que de esa manera Él me muestre cuál es. Teniendo la palabra también como base. Traer su palabra a nuestra mente es una vía de escape y equiparnos con la armadura de Dios nos ayuda a mantenernos firmes contra las artimañas del enemigo. Ejemplo tenemos, hermanos, en Cristo. Hermanos, el pueblo de Dios ha cometido pecados graves muchas veces. Así que debemos darnos cuenta y estar siempre alerta, ver lo que ocurría
y que Pablo siempre le recordaba a las iglesias. Pero también nosotros podemos confiar en que cuando somos tentados, Dios es fiel y Él proporcionará la salida. Todas las personas que han sido tentadas a lo largo de la historia, pues hay unos cayeron en el pecado y otros no lo hicieron, fueron victoriosos. Algunos realmente buscaron la salida, como dije, y otros que tenían que hacerlo incluso sabiendo la salida no la buscaron. Entonces, para resumir, hermanos, 1 Corintios 10:13, nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera: Dios nunca te permitirá ser tentado sin proporcionarte una salida. Así que esa es la escritura que tú debes usar cuando alguien esté luchando con la tentación al pecado. Tú puedes mirar a esa persona, y aquí entra lo que tú puedes hacer, porque somos un cuerpo, tenemos un hermano al lado. Puedes mirar a esa persona y decir: Dios ha dicho que eres uno de los nuestros, uno de los suyos, y Él nunca permitirá que seas tentado de una manera en la que Él no te proporcione una salida. Si estás siendo tentado, hay una salida, hermano. Debes buscarla, debes encontrarla. Y yo argumentaría también que si hablas con una persona, debes estar dispuesto a ser tú mismo el que le ayude a la persona a encontrar la salida, porque en esa situación es que Dios te ha puesto allí. O al menos guiar a la persona a alguien que pueda ayudarnos. Pero cuando Dios te pone allí a una persona al lado, debe estar siempre preparado y dispuesto para tú mostrarle a ese hermano la salida. Muy seguramente Dios te la ha mostrado a ti. Al reflexionar sobre 1 Corintios, entonces, es fundamental recordar que Dios nunca permitirá que nos enfrentemos a una tentación que nos fuerce a pecar. Él nunca nos va a enfrentar a esa situación. Nunca nos meterá en una tentación que nos fuerce a pecar. No, la salida está provista, es tu responsabilidad buscarla. Es crucial evitar excusas para nuestros pecados, ya que no nos benefician ni a nosotros ni a los demás. Esto no implica que debamos carecer de comprensión o empatía, sino que debemos brindar apoyo. En última instancia, hermanos, debemos enfocarnos en la salida, en lo que Dios ha provisto para ayudarnos a superar la tentación. Si tú eres parte de esa iglesia o estás asistiendo, tienes recursos y relaciones valiosas en medio de los hermanos para enfrentar cualquier tentación que puedas encontrar. Es tu hermano en Cristo. Están unidos. Comparten ese amor que fue derramado en sus corazones. Tienen el mismo espíritu. Cuando aceptaste a Cristo, Él te unió al cuerpo y unió a Cristo a ti. Es esencial que busques ayuda, aproveches el recurso y escuches atentamente. Tienes familia, tienes la palabra de Dios y hay acciones prácticas que tú puedes ejecutar. Como conclusión, hermano, en nuestra búsqueda por comprender y aplicar 1 Corintios 10:13, en nuestra vida como iglesia, nosotros debemos recordar que todo favor, como hemos dicho, bendición, auxilio, ayuda que recibimos de Dios, no pueden ser recibidas sino a través de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En consecuencia, hermanos, nuestro enfoque siempre debe ser buscar nuestra conformidad y la de nuestro hermano a la de Cristo, mirándolo en todo lo que hacemos. Como comunidad de fe, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que Cristo es la fuente de nuestra fortaleza y la vía de escape a nuestras tentaciones, no son nuestras fuerzas. Hay una analogía en el mar que dice que no luches contra la corriente, sálvate nadando en dirección de ella. Debemos modelar nuestras vidas a la imagen de Cristo y reflejar su amor y gracia en todo lo que hacemos. Mirar a Cristo como nuestro ejemplo y mediador nos hace recordar mutuamente, hermanos, que en Él podemos encontrar la fuerza y el coraje para resistir las tentaciones. Por lo tanto, hermanos, en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de la Boca, busquemos siempre ser una comunidad que se apoya mutuamente en buscar la conformidad nuestra y de hermano en Cristo. Alentémonos a mantener nuestros ojos puestos en Él, a encontrar en Él esa vía de escape en medio de nuestras luchas. Debemos estar atentos al hermano si tiene una lucha. Quizás él no se atreva
Pero si tú conoces, de alguna manera, reconoces la situación, estás en la obligación de ayudarle. La salud espiritual de la iglesia es la del más débil, la misma del más débil. Juntos, siguiendo a Cristo como nuestro modelo y mediador, hermanos, podemos crecer en nuestra fe y experimentar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Que Dios, hermano, bendiga esta amada iglesia, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto.